Bueno, finalmente damos lugar a esta última parte de la clase. ¿Sí? La presentación en PDF la dividí en 4 audios. ¿Sí? Esta es la última parte. En esta filmina que les presento, lo que trato de mostrarles es una idea del tiempo que tiene la agricultura en términos de perspectiva o del tiempo que lleva la humanidad. ¿Sí? Entonces el ejemplo es que si redujéramos la historia de la humanidad a un año de existencia, la agricultura surgió a las 4 a.m. ¿sí? del 30 de diciembre y la agricultura convencional, tal como la conocemos, ¿sí? Pongo como agroquímicos, semilla mejorada, como dos aspectos sobresalientes, empezó hace 15 minutos antes del año nuevo. ¿Sí? Es decir, esta forma de agricultura que nosotros estamos acostumbrados a pensar lleva muy poco tiempo en términos de la humanidad. ¿Sí? Ahora bien, y es una pregunta, ¿no? Fíjense que a lo largo de los 3 videos anteriores y de las presentaciones que les he venido mostrando, hemos hablado directamente de agricultura sustentable. ¿Sí? Entonces vimos cuáles eran las dimensiones que tenías, cómo se relacionaban unas dimensiones con otras, vimos las miradas o enfoques que tiene la agricultura sustentable en términos de alcanzarla, pero ¿por qué tiene el epíteto sustentable? ¿Sí? Nunca fue sustentable, ¿desde cuándo dejó de ser sustentable? ¿Por qué hablamos de una agricultura convencional? ¿Sí? Entonces la idea de ahora es indagar un poco acerca del origen de esto de agricultura sustentable. ¿Sí? Y para empezar a hablar del origen, y bueno, tenemos que empezar a hablar por oposición de la idea de la agricultura convencional, ¿sí? Y sobre todo de la idea de la revolución verde. ¿Sí? Fijémonos que acá yo le cito a un autor, ¿sí? Que es Malthus, ¿sí? Donde Malthus, un economista, ¿sí? Construyó una teoría catastrófica. Entonces, ¿qué es lo que decía Malthus? Muy perspicaz para la época, ¿no? Decía que mientras la población aumenta en forma exponencial, la producción de alimentos se efectúa o el crecimiento es en forma aritmética. Entonces, al cruzar estas dos curvas, como se muestra ahí en la figura, observamos que la población se iba a morir de hambre, ¿sí? Iba a haber una gran hambruna, ¿sí? Entonces, de ese modo, sirvió de sustento para desarrollar muchísimos aspectos que estén relacionados con la alimentación, tanto en la parte industrial como en la parte de agrícola. ¿Sí? Pensemos que nos estamos ubicando en 1834, ¿sí? Su teoría sobre todo tuvo auge a fines de 1800 y principios de 1900, es decir, junto con la revolución industrial y luego con la revolución verde. También, como les mencionamos oportunamente cuando tuvimos el encuentro virtual, también podemos charlar de Babylon, ¿sí? En el sentido de que este fue un botánico que contribuyó muchísimo, ¿sí? En la obtención y en la conservación de materiales genéticos muy valiosos, muy valiosos para la agricultura, y que tan valioso fue que durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron grandes robos. ¿Sí? Los nazis entendían rápidamente cuál era la importancia de esos materiales genéticos y fueron, sobre todo cuando entraron en Rusia, fueron pocas de las cosas que no destruyeron durante la guerra. ¿Sí? Algo de esto se les comentó en fisiología vegetal cuando hablaban de la reproducción en semillas. Entonces, en definitiva, qué es lo que se logró, ¿sí? Con estas variedades de alto rendimiento? O sea, estas variedades de alto rendimiento o de rendimientos crecientes se deben fundamentalmente a que, por una parte, son eficaces en la utilización de los insumos, ¿sí? Pero también que demandan grandes cantidades de fertilizantes y otros insumos complementarios como para poder responder. A ver, estas variedades de alto rendimiento que se fueron construyendo, y digo construyendo porque en definitiva son creaciones humanas, no son productos de la selección natural, son variedades que van a responder siempre y cuando nosotros le demos lo que ellos necesitan. Mientras le demos aquellos insumos, tanto fertilizantes, agua, una buena organización y estructura de plantación, estos híbridos o estas variedades de altos rendimientos se van a expresar. Cuando nosotros no le demos estas características, no va a poder expresarse.
Entonces, además de las semillas de alto valor, de alto rendimiento, perdón, vino acoplado a un paquete tecnológico, ¿sí? A estructuras para poder regar, a plaguicidas, a fungicidas, a maquinarias, todo conducente a que esta semilla, que es de alto rendimiento, pueda expresarse y valga la pena efectivamente el pago que uno hacía por esa semilla, ¿sí? Fijémonos que también está cambiando la forma en que los agricultores se abastecen de las semillas. Pasaron de guardar sus semillas años a años a salir a comprar semillas, ¿sí? Entonces, se produjo, como le digo, se produjo un cambio bastante grande en el que ya no se empezó a disminuir o ser menos frecuente la obtención de variedades tradicionales, ¿sí? En donde estas variedades tradicionales tenían la connotación, la característica es muy importante de que son productos del ajuste del genotipo del ambiente. Hay como una coevolución de esos genotipos, ¿sí? Hay un proceso adaptativo, ¿sí? De largo aliento, ¿sí? En donde se va ajustando el nicho de esa especie al hábitat, ¿sí? Y se pasó a la obtención de unas variedades de alto rendimiento que en definitiva lo que se hace es otorgarle el ambiente o el hábitat a ese nicho, ¿sí? Es decir, nosotros al darle todos los insumos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es construir el hábitat para que se exprese el nicho de esa especie. A todas luces, y en esto no hay discusión, en que el principal resultado, ¿sí? Obtenido y que también ha sido así porque estuvo todo pensado para esto, es que se produjo un aumento considerable en los rendimientos y por lo tanto de la disponibilidad de alimento a nivel mundial, ¿sí? En primera instancia de rendimientos y en segunda instancia de calidades, ¿sí? En esto los beneficios de la revolución verde no son discutibles, ¿sí? Lo que sí son discutibles y que matizan estos éxitos son las consecuencias. Y como consecuencias podemos mencionar un conjunto bastante extenso, ¿sí? Podemos mencionar, por ejemplo, que se produjo mucha contaminación de alimentos, de aguas, suelo, de personas, ¿sí? Con distintos pesticidas, fungicidas, plaguicidas, ¿sí? Y otros productos de síntesis química que no solamente fueron utilizados en forma errónea, ¿sí? Sino que fueron largados al mercado o al uso sin tener las correspondientes precauciones o sin tener el suficiente conocimiento, ¿sí? Hay también asociado a esto una idea de que si ustedes observan cómo las industrias semilleras, las industrias químicas, ¿sí? Y mecánicas, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, cómo se han ido fusionando unas con otras, nos empieza a dar una idea de cómo este simple cambio de la repartición de fotoasimilados ha tenido muchas consecuencias a nivel socioeconómico global, ¿sí? Así, el paquete tecnológico está provisto por una sola empresa que te vende tanto la semilla como el plaguicida, como el fungicida, y que a lo largo de los años ha habido una mayor concentración de este tipo de empresas, ¿sí? Otra de las consecuencias que se ha producido producto de la revolución verde es la pérdida de biodiversidad por simplificación de hábitat y también por fragmentación de los hábitats y también por el excesivo uso de agroquímicos. También podemos citar la pérdida de la capacidad productiva, productos o sea, de los suelos, por erosión, degradación, o sea, se han desencadenado procesos de desertificación, ¿sí? Se han detectado muchísimos desarrollos de resistencias a plaguicidas y herbicidas. En el caso de Argentina, tanto el sorgo de Alepo como en el caso de Mendoza la rama negra, Coniza especiosa, son ejemplos bastante paradigmáticos de la resistencia a herbicidas, ¿sí? Mucha pérdida de la variabilidad genética, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a ver la cantidad de variedades que están asociadas a los 30 principales cultivos a nivel global, a lo largo desde que está la Revolución Verde se ha estrechado muchísimo, ¿sí? Y ya todas esas variedades locales, tradicionales, están en lugares recónditos y que muchas investigaciones de etnobotánicas, agrónomos y bancos de germoplasma se han visto en la urgencia de también que salir a rescatar porque se estrechó mucho el,
la amplitud que teníamos de variabilidad genética, ¿sí? Y sin lugar a dudas también se ha contribuido mucho al calentamiento global, ya que esta forma de agricultura permitió avanzar mucho más en las superficies para cultivar, y con ellos deforestaciones y cambios de uso del suelo, que son las principales causas del calentamiento global. Otras consecuencias que podemos citar ha sido la dependencia creciente de combustibles fósiles y disminución de la eficiencia productiva en términos energéticos. Mucho de esto nosotros ya lo hemos charlado acerca de cómo los agroecosistemas, a medida que se han ido simplificando, son más dependientes de insumos y por lo tanto se requiere invertir más materia, más energía para producir igual cantidad de alimentos, ¿sí? Otros aspectos interesantes es que ha habido una desigual apropiación de los beneficios de la Revolución Verde. No todos los agricultores pudieron acceder a este aspecto, ¿sí? Ha habido una desigual, una dependencia tecnológica respecto a esto. Aquellos que quisieron hacer un determinado cultivo tuvieron que acceder a este tipo de tecnología, si no se tenía la concepción de quedar afuera, ¿no? Ha habido concentración de tierra en pocas manos por el acceso diferencial a los factores de producción. Un poco esto lo charlamos cuando hablamos de tecnosistema. No se ha solucionado el problema en definitiva de la seguridad alimentaria. Abunda alimento, pero lo que hay es una mala distribución, ¿sí? Pero sí afectó profundamente la soberanía alimentaria de los países, en el sentido de que cada vez hubieron más variables externas que decidían sobre cómo producir, cómo distribuirlo y cómo consumirlos a esos productos, ¿sí? Y también ha habido obviamente una erosión cultural acerca de los conocimientos asociados a la producción de alimentos. Acoplado a lo que venimos charlando y de actual vigencia, eh, no podemos dejar de mencionar, ¿sí?, la segunda revolución verde. Y esta segunda revolución verde, con los mismos fundamentos que la primera, encuentra a la agricultura transgénica, los organismos genéticamente modificados, como principal actor, ¿sí? Eh, Volvemos a lo mismo, que el argumento más importante o más fuerte para promover la introducción de los transgénicos se basa en las premisas casi mitológicas, uno podría llamarse, del hambre en el mundo y de que cómo un grano modificado genéticamente podría solucionar ese problema, casi como mágicamente, ¿sí? Entonces eso lleva a una necesidad de aumentar los rendimientos y que la biotecnología podría casi salvar el mundo. Salvando las distancias de estos relatos, como digo, mitológicos, creo que la biotecnología tiene mucho que aportar y que puede ajustarse. Es muy interesante lo de la biotecnología en el sentido de que puede construir genotipos, ¿sí?, adaptados a determinados hábitats y que estos generen mayor cantidad de impacto, que sería como una vertiente alternativa a la orientación que está teniendo la obtención de organismos genéticamente modificados. En esta filmina les muestro dos de los transgénicos más difundidos en Argentina, ¿sí?, que son la soja y el maíz. La soja, cuyo destino son harinas, aceite, lecitina, monodiglicéridos, ácidos grasos, etcétera. Y el maíz para también harina, almidón, aceite, glucosa, jarabe de glucosa, fructosa, caramelos, sorbitol, etcétera, como productos industrializados y devenidos del maíz. Entonces, en función de lo que nosotros venimos charlando, ¿sí?, acerca de la agricultura convencional, uno podría hacer como un listado de los pilares o qué es lo que le ordena la lógica de producción a la agricultura convencional, ¿sí? Entonces, por una parte, la visión del ambiente como un objeto externo, ¿sí?, como algo que no está vinculado al hombre y que este ambiente, este ecosistema es inagotable y que está destinado plenamente a la satisfacción del hombre. Por otro lado, hay una mirada, una visión cortoplacista y productivista para la producción agrícola, en donde lo que se busca es el rendimiento de pocos cultivos como sinónimo indiscutido del éxito, antes que el policultivo, la rotación, los cultivos de servicio, etcétera, ¿sí? Una visión muy atomista, muy chica, ¿sí?, solamente pensada en un objetivo, en alcanzar un solo objetivo, reduciendo mucho las interacciones que se dan tanto en términos de naturaleza como en términos de sociedad, naturaleza y de la misma sociedad en sí,
Por lo tanto, hay una mirada muy reduccionista del mundo y del método para adquirir los conocimientos. No quiere decir que esté mal, sino que efectivamente hace falta otras miradas sobre que las consecuencias de mirar solamente un aspecto lleva a omitir, ocultar, a tapar otros aspectos, ¿no? A una incapacidad, como otro pilar aparece la incapacidad de percibir el agotamiento o degradación de los recursos naturales productivos. Esto va asociado a un optimismo tecnológico en el sentido de que, y también a por ejemplo, la idea de sustentabilidad débil, en el sentido de que no haya agotamiento, y si hay agotamiento encontraremos alguna forma de arreglarlo, ¿sí? Un optimismo tecnológico. Otro pilar es el suficiente conocimiento sobre el funcionamiento del agroecosistema, ¿sí? En donde la ecología ha ido aportando a lo largo de estos últimos años mucha información y que ha puesto en relieve tanto los aspectos positivos como negativos que tienen las prácticas agrícolas y sobre todo las prácticas convencionales, ¿sí? Entonces, dentro de estos pilares se ha priorizado mucho la mirada del componente, observar solamente a los autótrofos en caso de que sea una producción agrícola, y todas las demás interacciones tratar de ir eliminándolas, avanzar hacia una simplificación de los ecosistemas. Y como les decía anteriormente, una excesiva confianza en la tecnología como pilar para poder solucionar todo tipo de problemas que emerja o aparezca. Entonces, como les mencioné al principio de esta última presentación, ¿sí? Nos queda todavía la idea de decir, bueno, pero ¿de dónde surge el epíteto sustentabilidad? ¿Sí? ¿De dónde surge el epíteto de sustentabilidad para la agricultura, ¿no? Bueno, vamos a tratar de responderlo brevemente. En primera instancia, está fuertemente vinculado a la idea de desarrollo sustentable, ¿sí? En donde la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, ¿sí? En 1987, a través de la Comisión Brundtland, que es el lugar donde se hizo la reunión, así como hubieron, este informe se denominó Nuestro Futuro Común. También ha habido informes, los del IPCC, que es sobre cambio climático, y ahora también dan los informes sobre biodiversidad, ¿no? Entonces, en 1987, esta comisión emitió un gran metarrelato, sería, en donde propuso que el desarrollo sustentable es aquel que satisface la necesidad de las presentes generaciones sin comprometer la habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades. La mirada intergeneracional está presente y se pondera en esta definición. Aquí les muestro otra definición sobre desarrollo sustentable, ¿sí? O sobre sustentabilidad, propuesta por Martínez Alier, un autor español que les sugiero que lean. Tiene muchos libros interesantes sobre las temáticas ambientales, en donde postula que la agricultura sustentable es aquella que equilibra equitativamente los intereses relacionados con la calidad ambiental, la viabilidad económica y la justicia social entre todos los sectores de la sociedad. Bien, en esta filmina y en la siguiente les rescato algunas de las publicaciones que fueron dando sustrato a las expresiones de desarrollo sustentable que se pusieron materialmente en ese informe de Brundtland, ¿sí? Fíjense que ya en 1948, ¿sí? Se creó la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. En el 60-70 aparecieron libros donde llamaban la atención sobre distintos aspectos que hacían al ambiente, ¿sí? Tanto como la primavera silenciosa, que ponía énfasis en las consecuencias de los plaguicidas, los herbicidas, ¿sí? Y también uno de Ehrlich, la bomba de población. Bueno, son bibliografía que da pie al desarrollo del ambiente, de los estudios ambientales, al ambientalismo, al ecologismo también, ¿sí? En 1971 aparece el primer informe MILOS, o Límites al Crecimiento, del Club de Roma, en donde pone énfasis sobre los límites que tiene el crecimiento, ¿sí? El crecimiento económico está haciendo referencia. En ese sentido se puso la conferencia en las Naciones Unidas por el Medio Ambiente en Estocolmo. Y en 1980 empiezan a aparecer también otros artículos de interés como el de Odum, Ambiente, Poder y Sociedad, o el de Schumacher, que se denomina lo pequeño es hermoso, como una propuesta más bien filosófica de ir en contra del sentido de la masificación en las relaciones, en las producciones, etc., ¿sí? Si continuamos observando la presentación, vemos que bueno, en el 87 está este informe de Nuestro Futuro Común, que es el que me lo mencionaba, y es donde emerge ese gran metarrelato del desarrollo sustentable.
Y luego van apareciendo distintas publicaciones que van complementando, llegamos, bueno, por ejemplo, hasta el 98 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, etcétera, ¿sí? A lo largo de todas estas publicaciones y otras que no están citadas, se va construyendo y van confluyendo las ideas en torno a criticar el crecimiento desmedido y en alertar de que los recursos naturales son un capital que se debe considerar. En este sentido, cuando uno piensa sobre el origen de la sustentabilidad, se fueron confluyendo distintos procesos, distintas tensiones, distintos conflictos a lo largo de varios años en donde distintos actores fueron confrontando ideas, ¿sí? Por una parte aparecieron las connotaciones de desarrollo iniciadas a mediados del siglo pasado, en donde se pasaba de la idea de crecimiento económico a desarrollo, en el sentido de que el crecimiento económico no garantizaba el bienestar de la población, sino que había que lograr el desarrollo. Y luego fueron apareciendo críticas a estas connotaciones del desarrollo en el sentido de que no estaba logrando, no estaba lográndose cumplir con esos objetivos. Entonces aparecieron algunos epítetos relacionados al desarrollo integral, desarrollo social, etcétera, ¿sí? En paralelo a esto empezaron a aparecer todas estas críticas ambientales que yo les citaba anteriormente, que fueron, bueno, no les cité las críticas, sino les cité los documentos, ¿sí? Que fueron dando origen a los movimientos ambientalistas, donde fueron tomando mucho más forma y mucho más protagonismo en la escena de la discusión, y en donde se fueron sobre todo cristalizando que muchas problemáticas locales eran problemáticas globales, ¿sí? Entonces, a partir de eso se empezaron un montón de debates entre ambientalistas, economistas, ecologistas, ¿sí? Tanto de los ambientes de la ciencia como del ambiente de las organizaciones sociales, que fueron desarrollando, llevando a que se desarrollen distintas propuestas, distintas propuestas conceptuales acerca de cómo lograr un desarrollo más acorde a a los requerimientos sociales y a los requerimientos del ambiente, ¿sí? Aparece la noción de ecodesarrollo, ¿sí? En el sentido de considerar al ambiente, una propuesta muy interesante de Sachs, pero que para la época en que se construyó y se creó era como bastante revolucionaria a lo que se estaba debatiendo, y se llega a la noción de desarrollo sustentable, ¿sí? En donde se permite conciliar tanto lo sostenible como lo sustentable, en el sentido de que para los economistas había que mantener un ingreso sostenido en el tiempo, un crecimiento sostenido en el tiempo, y para los ambientalistas, para los ecologistas, lo que había que tratar de hacer era pensar la sustentabilidad de los recursos, ¿sí? Entonces, de esa manera se logra llegar a este concepto de desarrollo sustentable, que resulta un concepto muy conciliatorio, ¿sí? En el sentido de que nadie va a estar en desacuerdo sobre esto, pero también que tiene unos fuertes componentes de ambigüedad y por lo tanto también de muchas contradicciones, ¿sí? Muchas contradicciones intrínsecas y que todos las vivimos y las padecemos diariamente, y que tampoco están en perspectivas de solucionarlas. Porque en definitiva son procesos y son conceptos que van tomando forma, que emergen dentro de la escena política, social, producto de reflejar tanto de discusiones como de ciertos sectores, ponerlo en escena y discutirlo. Entonces, como les decía, en esto de que el concepto es conciliatorio y que tiene múltiples apropiaciones y también por lo tanto es contradictorio, muchos autores se han volcado a tratar de ordenar un poco todas estas concepciones. Visualiza que hasta 12 propuestas teóricas diferentes que van desde un equilibrio neoclásico en un extremo hasta un utopismo ético en otro, ¿sí? Y nos parece interesante mostrarles esta clasificación que construyen Foladori y Tomasino, dos autores uruguayos, ¿sí? En donde dice, bueno, a medida que hay como, lo organiza como en 4 puntos, y dice, por un lado están los de la sustentabilidad ecológica o conservación, ¿sí? Donde predominan los criterios ecológicos, y a medida que van insertándose otros criterios como los socioeconómicos, van dando lugar a la sustentabilidad socioambiental o puente, a los criterios o críticos de crecimiento y conservación, y llegamos a un punto en donde hay algunos que son tan críticos con la sustentabilidad que hablan directamente de una insustentabilidad. Veamos brevemente de qué se trata cada una de estas.
Así, para los teóricos que los podemos encuadrar dentro de la sustentabilidad ecológica que llamamos, ¿sí? Esta clasificación, esta tipología, ¿no? Dice que el problema de la sustentabilidad es netamente ambiental o ecológico, ¿sí? Así, una agricultura productiva y lucrativa no puede existir si no conserva sus bases de recursos, suelos, aire, agua, o sea, pondera principalmente el componente de recursos naturales, ¿sí? Revierte todo lo que charlábamos al principio de la clase de que hay una subordinación de lo económico sobre lo ecológico, ¿sí? Uno de los autores, que Lewandowski, establece, dice: una vez que se logre la sustentabilidad de la agricultura desde una visión ecológica, los aspectos económicos y sociales pueden ser elaborados e integrados, ¿sí? Por su parte, Vandana Shiva dice: la vida humana es solo una parte del sistema total de la vida, ¿sí? Hay una mirada inversa de lo que comúnmente nosotros tenemos establecido respecto a las formas de organización social y a las formas de producción. El otro tipo o grupo que conforman estos autores se llama sustentabilidad socioambiental, o puente le llama, ¿sí? ¿Qué es lo que establecen? Dicen que más allá de la problemática ambiental o ecológica, el concepto debe estar necesariamente vinculado a una problemática socioeconómica, ¿sí? ¿Quiénes son los que levantan estas voces? Está principalmente promocionado por las visiones que tienen los organismos internacionales, como el FAO, BID, la ONU, el ICA. ¿Qué pasa? Quienes entienden estos organismos en su momento, ya de a poco va cambiando, ¿no? Entienden que es la pobreza la que genera problemas ambientales y es simultáneamente resultado del deterioro ambiental. Es decir, es lo que han elaborado la teoría de los círculos viciosos, ¿sí? En el sentido de que producto de la pobreza las personas se ven arrastradas a sobreexplotar los recursos, y que esta sobreexplotación de los recursos genera un deterioro ambiental y que como consecuencia lleva más pobreza, y esto es lo que se denomina círculos viciosos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen esto? Bueno, en realidad nosotros lo que tenemos que atender es la pobreza y no el ambiente. Entonces cambian el foco a lo que están queriendo observar, o sea, en primera instancia atendamos la pobreza y luego al ambiente, ¿sí? Se complementa con ideas de la economía ambiental, ¿sí? De valorar, de ponerle valor a los problemas ambientales, a las externalidades, como ya habíamos hablado, y establece en definitiva que el libre mercado va a ir solucionando a poco la distribución de los alimentos. El tercer tipo de autores, relatos que conjugan estos autores para conformar la tipología, los llaman críticos, ¿sí? Y porque hablan de crecimiento más conservación, ¿sí? ¿Qué es lo que están postulando estos autores? Dicen que la sustentabilidad no será alcanzada solamente a través del crecimiento económico, sino que podrá alcanzarse si se establecen criterios de distribución y políticas diferentes entre los sectores sociales y entre países ricos y pobres, ¿sí? Es decir, están llamando a que debe haber regulación, de que debe haber intervención sobre las prácticas que van llevando adelante cada uno de los actores, ¿sí? Plantea que el sistema capitalista debe ser corregido a los efectos de resolver las inequidades sociales y los problemas ambientales que provocan. Propone por ello una combinación de un conocimiento tradicional y moderno, y apuesta fundamentalmente a la agricultura familiar como actor principal de la agricultura sustentable, ¿sí? También pone mucho énfasis en la práctica agroecológica, y muy está ligada a los movimientos sociales, porque son ellos los que los aglutinan y defienden los intereses también de los asalariados rurales, campesinos, agricultores familiares, etc. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos charlado un poco también sobre tratar de pensar cuáles serían los actores sociales que estarían llevando adelante una mayor contribución en términos relativos, ¿no?, a la sustentabilidad? Y finalmente, el cuarto tipo, ¿no?, que el cuarto grupo, los denomina críticos de la sustentabilidad o directamente de la insustentabilidad, ¿sí? Estos autores ¿qué hacen? Integran criterios sociales, económicos, ecológicos, tanto en los análisis como en las conclusiones que vierten, y entienden que no existe una sustentabilidad en las economías de libre mercado. Directamente dicen: bueno, no, dejemos de hablar, esto es una falacia, ¿sí? Acá no existe, ¿sí? Entonces sostienen que tal vez se pueda alcanzar una sustentabilidad ambiental a algunos de los actores, eh, a, que, a la que algunos actores designan como capitalismo verde, pero no existen condiciones dentro del sistema capitalista para alcanzar la sustentabilidad socioambiental plena,
¿sí? Es decir, son sumamente críticos y dicen esto, cómo van las cosas no funciona, ¿sí? Entonces creo que proponen una identificación clara del sujeto social, analizar su ubicación y contexto y analizar los procesos de diferenciación, descomposición y estrategias de mantenimiento que están llevando cada uno de estos actores para ver cómo son sus desempeños en términos de sostenibilidad. Bien, y ya nos vamos acercando a la parte final de toda la presentación de agricultura sustentable, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos empezar a decir? Que al igual que lo que ocurre en otros campos de la actividad humana, el desarrollo de la agricultura no es un resultado exclusivo de la evolución del conocimiento disponible socialmente, sino también es resultado de la permanente acción de las fuerzas políticas, económicas y sociales que están en continua interacción, tensión y disputa, tratando de mejorar o al menos de mantener la mejor posición posible en el campo donde desarrollan sus actividades económicas, ¿sí? Por lo tanto, el modo en que se resuelven estas tensiones entre los actores claves que interactúan en cada momento de la historia determina en gran medida el rumbo que toma la actividad agropecuaria, ¿sí? Entonces, acá estoy diciendo algunas cosas que me parecen relevantes, ¿sí? Por un lado es, si bien uno va relatando la historia de la agricultura casi como una cuestión lineal, los procesos históricos tienen vaivenes, ¿sí? De idas y vueltas, tienen oscilaciones y tienen en el medio un montón de caprichos propios, yo le llamo caprichos, ¿no? Propios de que por más que un conjunto social, por más que el conocimiento indique y oriente hacia un lado porque entiende que las consecuencias pueden ser totalmente negativas, los principales procesos van hacia otro lugar, ¿sí? Por lo tanto, el pensar a la agricultura, al momento de pensar la agricultura y cómo se va desarrollando y cómo les he tratado de ir contando a lo largo de esta clase, hay que pensarla no solamente en términos de evolución del conocimiento, sino también en las tensiones y en cómo se resuelven esas tensiones entre las fuerzas políticas, las económicas y las sociales, ¿sí? Entonces, producto de ese análisis uno puede ir comprendiendo las características que tiene la agricultura en ese momento, ¿sí? Otro aspecto importante que me parece bueno rescatar, ¿sí? Es esta noción sobre sustentabilidad, ¿sí? En que las diferencias y discrepancias existentes entre las propuestas conceptuales de sustentabilidad eh, han sido tan desgastadas por momentos que han llevado a plantear que este sobreuso ha generado una sensación de que el concepto ha perdido fuerza teórica y que por lo tanto en la actualidad es de una utilidad solamente limitada, ¿sí? También hay que mencionar que eh, hay una intencionalidad, también puede haber una intencionalidad fuerte en que este concepto permanezca sobre todo impreciso, ya que resulta más fácil adecuarlo a sus intereses. Entonces, así es sustentable tanto las acciones de Greenpeace como las de Monsanto, ¿sí? Bien, y también como palabras finales, me parece interesante dejarles la noción clara de que la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, la agricultura sustentable, constituye un proceso, ¿sí? Y es un proceso que está en permanente construcción, o sea, que no está acabado, que también se deconstruye, ¿sí? Se van reviendo los avances que se van, o de las conceptualizaciones que se van haciendo, y se va reconstruyendo, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de que un concepto no es estático, sino que es más bien dinámico y que más que es la sustentabilidad como punto de llegada, es decir, esto es sustentable o no es sustentable, hay que pensar en que pueden haber más de una situación ideal, es decir, pueden haber más de un punto o múltiples situaciones que pueden haberse cercanas a la idea de la sustentabilidad y que estas múltiples situaciones responden de mejor modo a una diversidad de realidades que son las que nosotros nos encontramos inmersos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y también decirles que en esto que hablamos de la sustentabilidad situada, de que estas condiciones son definidas permanentemente por los cambios en los contextos socioeconómicos, ¿sí? Mucho de lo que les he venido relatando, mucho de lo que se va diciendo, lleva a pensar de que casi que esta sustentabilidad, por su nivel de abstracción, por su nivel de discusión y porque también por sus múltiples apropiaciones, casi que pareciese una ficción. Y si fuese así, casi que cerraríamos la discusión y no tendría sentido charlar sobre los beneficios que tendría llevar adelante una agricultura que tenga más consideraciones en los distintos aspectos que la integran.
Por ello, se invita más a pensar en que hay múltiples prácticas, ¿sí?, que pueden ir aportando a la contribución, que pueden contribuir a la sostenibilidad de un agroecosistema, ¿sí? Entonces, uno más que llegar a una afirmación sobre si es sustentable o no sustentable, uno puede pensar, bueno, este agroecosistema, en estas prácticas, eh, contribuye más a la sostenibilidad, pero en aquellas prácticas no. En su conjunto se encuentra dentro de un proceso de una sustentabilidad con una trayectoria quizás ascendente, ¿sí? Entonces esas son palabras un poco más cautelosas al momento de expresarse en términos de sostenibilidad, y también mucho más criteriosas a mi entender, y que también los invito a ustedes sobre todo a esto, a que reúnan criterios. Los propósitos de esta clase y de todas las que vienen no es enseñarles una receta o esto está bien o esto está mal, sino darles conjuntos de consideraciones para que ustedes apliquen criterios y puedan resolver diversas situaciones. Finalmente, y como antesala a lo que vamos a seguir viendo dentro de la asignatura Ecología, nos parecía importante dejarles este gráfico, ¿sí?, en decirle que la idea de agricultura sustentable es la que engloba al resto de las formas de agricultura, ¿sí?, y que a medida que se van integrando a los criterios económicos, los criterios ecológicos, sociales y culturales, nos vamos acercando hacia formas más sustentables, a que perduren a través del tiempo, ¿sí? Entonces, de este modo, una agricultura convencional va a estar más ubicada dentro de lo que es una agricultura industrial, en el sentido que se parece más a una fábrica, más que a un proceso de administración de interacciones biológicas, ¿no? Y que a medida que se van integrando estos criterios económicos, ecológicos, sociales, van apareciendo las buenas prácticas agrícolas, la producción integrada y lo que es la producción agroecológica, en donde nosotros postulamos que producto de considerar este tipo de producción, los pilares fundamentales de la producción agroecológica, podemos incluir a la producción orgánica, la producción natural, la biodinámica y la permacultura. Bueno, espero que esto les haya resultado de interés. Sin lugar a duda hay muchísimos temas que discutir, quedan muchas preguntas abiertas, quedan muchas afirmaciones que pueden ser discutidas y que hubiese sido muy interesante poder compartirlas con ustedes y no yo solo frente a este monitor. Les agradezco y espero que tengan una muy buena semana.